Muchas personas desafortunadamente caen en esta situación de sobreendeudamiento porque no existe una instrucción de cómo utilizar un crédito. Ojo, porque el sobreendeudamiento es una situación de emergencia. ¿Y con qué tanto aprendemos a conocernos emocionalmente? ¿Cómo respondemos ante nuestras emociones, miedos, preocupaciones, alegrías, aburrimiento? ¿Por qué gasto como gasto? Hola chicos, bienvenidos al podcast El Juego del Dinero, un espacio en el que hablaremos de ahorro, inversiones, finanzas personales, donde podemos ver cómo algunas personas han sabido ganar su juego y otras lo han perdido desastrosamente. Lo más importante es que no importa cómo está tu juego actualmente, siempre podemos remontar el marcador. Y hoy me da muchísimo gusto porque en esta serie de episodios es la primera vez que tenemos un invitado. Y chicos, no cualquier invitado, es un invitadazo que tiene una hoja de vida increíble. Es conferencista internacional con más de 150 pláticas y conferencias para empresas, universidades, eventos financieros en México y Latinoamérica. Daniel Urías, director y creador de Cultura Financiera, una plataforma de educación financiera con una de las comunidades en redes sociales más grande, más de 600 suscriptores. ¿Hay algo que no haga bien este hombre? Ya sé, Finangata, ya sé. Bueno, pues sin más esperas, Daniel, bienvenido y gracias de corazón por aceptar este espacio. ¿Cómo estás tú el día de hoy, Daniel? Muy bien, Jennifer, muchísimas gracias por la invitación. También saludos a Finangata. Y bueno, pues súper contento de estar aquí con ustedes. Espero que esta plática pueda resultar útil para quienes la escuchen. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente sí, Daniel, va a ser útil porque yo creo que algo que tú tienes es una misión de educar, o sea, de educar de esa manera de ser tuya tan liviana, tan tranquila y sobre todo estás haciendo eco en muchísimas personas, incluso las personas que nos dedicamos a hacer lo mismo, de alguna manera aprendemos muchísimo de ti porque aparte investigas muy bien, entonces cuando queremos tener información te has vuelto en un consultor para nosotros, entonces es agradecerte ese espacio. De todos los temas que podíamos hablar contigo, hoy decidimos sacarle provecho al tema de las deudas, Daniel. Sabemos que México es un país endeudado, muchas personas tienen esta ansiedad y esta necesidad de estarse endeudando constantemente, pero bueno, no toda la deuda es malo, entonces sabemos que a veces nos ayudan a comprar bienes, servicios y bueno, a veces nos quitan hasta el sueño. A veces nos quitan hasta los calzones. Finangata, yo pensé que tú hoy te ibas a aplicar que teníamos invitado. Perdónala, Daniel, por favor, pero bueno, así nos va a hacer algunos comentarios porque ella siendo Finangata. Bueno, vamos a contar una historia justo de una persona que debe más de 300,000 pesos. En un artículo del portal costarricense seminariouniversidad.com podemos encontrar esta historia, que para efectos prácticos hemos convertido el valor de la moneda a pesos mexicanos. María Céspedes, ahora de 37 años, tenía un salario de 20,000 pesos. Habla inglés, posee estudios universitarios y no tiene personas a su cargo. Llegó a acumular deudas por más de 333,000 pesos y solo entonces se dio cuenta de en qué había caído. Era 2012 cuando ella decidió independizarse de la familia. Alquiló un departamento, pero pidió prestado 33,000 pesos en el Banco de la Vivienda. Ese banco es colombiano. ¿De tus tierras, Jenny? Sí, de mis tierras. Le alcanzaba para pagar la renta, mantenerse y salir de fiesta. El mismo banco le ofreció una tarjeta de crédito y ella pidió le refundieran ambos créditos, así que firmó un préstamo por 133,000. ¿Qué quiere decir refundió, Finangata? Pidió que le juntaran los dos préstamos. Ah, le consolidaran. Ay, los de Costa Rica, esos términos todos feos.
Listo, entonces pidió que le consolidaran ambos préstamos. Creía que tenía todo controlado con una cuota de 2.334 pesos mensuales por 5 años, hasta que un familiar le planteó comprar un terreno para construir entre ambos, para dejar de pagar renta. Ella pidió prestado 66.693 para pagar el enganche del terreno y el familiar se arrepintió. Cito. Me lo prestaron en la vivienda porque sí estaba ahogada, pero yo iba pagando sin caer en morosidad. Claro, yo era una buena cliente para ellos. Por eso le aprobaron conjuntar toda una cuenta de 266.773. Ella no sentía que estuviera en graves problemas. Hasta que debido a un problema de salud tuvo que pedir prestado 30.000 pesos en el Banco Nacional, pues la vivienda le había dicho que ya las condiciones no le permitían ampliar su crédito. Pero irónicamente le ofrecieron una tarjeta de crédito. Es decir, no tenía condiciones para recibir más crédito, pero sí era cliente para una tarjeta. Todavía no se explica cómo. El caso es que tomó la tarjeta. Era 2017 y de repente vio que las deudas suyas sumaban más de 300.000 pesos y que el salario líquido era la mitad del bruto, que apenas le alcanzaba para vivir. O sea, 50% lo destinaba a pagar deudas. Ay, se parece a mí. Ay, Finangata. Cito. Parece algo pequeño, pero recuerdo que llegué en momentos en que no tenía plata ni para comprar jabón para la ropa. Después de citas con el psicólogo, trabajos extras, hacer tesis ajenas y leer varios libros sobre finanzas personales, ahora se encuentra mejor. Cito. Ellos juegan con las emociones de uno. Dice que todavía le llama al banco BAC para ofrecerle una tarjeta de crédito y ella responde que no. A ellos no les importa si uno no puede pagar las deudas porque a fin de cuentas otra empresa les compra esas deudas y se va a cobro judicial. Me han llamado a las 8 de la noche para acosarme. Esto es fatal porque si los llamo ahora, me la mandan de una vez. Listo, vamos a analizar el juego de María. Ella tenía 37 años. Quiere decir que estaba terminando su segundo cuarto del juego. Quiere decir que todavía en el momento en que tenía que tomar mejores decisiones, todavía estaba atrapada en un círculo vicioso. Daniel, ¿tú qué consideras que hizo mal María? Pues mira, lo primero, y tiene mucho que ver con lo que recibimos de educación en nuestra formación, ¿no? El punto, lo primero que hizo mal, pues es que no dependía tanto de ella, pues es que no tenía la información adecuada al alcance de sus manos, ¿no? Muchas personas desafortunadamente caen en esta situación de sobreendeudamiento porque no existe una instrucción de cómo utilizar un crédito, porque no hay una etiqueta, ¿no? Que diga, úsese con precaución, úsese con planeación. Desafortunadamente, lo que sucede es que en muchas ocasiones es fácil perder de vista la dimensión de lo que estamos adquiriendo en términos de deuda, el monto, porque es dinero que no se ve como tal. No hay, siempre yo lo he dicho, ¿no? Las tarjetas de crédito pues no traen un valor nominativo que diga, cuesta 100 pesos, 200, 300. Eso por un lado, por el otro, pues es no tomar en cuenta nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, hasta cuánto puedo pagar de manera mensual sin que eso comience a generarme broncas en mis otros gastos. Y ahorita tú lo mencionabas, ¿no? Imagínate ya estar pagando el 50% lo equivalente al 50% de tu ingreso, destinarlo a la mensualidad de las deudas. Está muy complicado porque el otro 50% te queda ya para todos los gastos básicos, pero entonces ya empiezas a tener problemas para cubrir un antojo, para cubrir una situación imprevista, y esto te lleva otra vez a tener que recurrir a las deudas, ¿no? Esta práctica horrorosa que siguen haciendo muchas instituciones financieras, que fíjate, está bien canijo, porque luego no es como tal el banco el que te habla y te ofrece el crédito, es una persona en un call center que desafortunadamente no tiene ninguna preparación en términos de cómo recomendarte un producto financiero. Ellos están ahí para vender y ellos no saben si te embroncan o, es más, es gente que en ocasiones tiene muchos problemas también con el manejo de las deudas, el que te está llamando, ¿no? Entonces, evidentemente viene ahí desde una total desinformación, desinterés de cuidar tu situación financiera, e incluso vienen estas especies de amenazas o de intimidación, ¿no? Donde te dicen, pues usted tome la decisión, pero pues si le llega a pasar algo y no tiene dinero, a ver cómo le hace, y un accidente, ahora sí que casi que hasta te
te amenazan, ¿no? De los accidentes ocurren y de dónde va a agarrar dinero, mejor acepte la tarjeta. Todas estas prácticas, ¿no? Entonces, ya sé que ya me fui muy lejos en la historia, pero bueno, lo importante es, yo arrancaría, el grave problema es que tomamos deudas, el grave problema de inicio, tomamos deudas sin tener el suficiente contexto de cómo utilizarlas adecuadamente y en ese escenario es muy fácil salirnos de control. Me leí tu audiolibro, bueno, me lo escuché todo el libro de Rómpase en caso de emergencia y aquí me surge una pregunta, Dani. Tú hablabas de la importancia, de lo importante que es el fondo de emergencia, pero justo nos vamos a ubicar en el caso de María. María es una persona que está supremamente endeudada, entonces aquí ya no es una acción correctiva, sino que prácticamente lo que vamos a hacer es apagar un incendio. En ese caso, ¿qué debería hacer María primero? ¿María debería pagar sus deudas o empezar fondo de emergencia? ¿O cómo podemos ayudar a las personas que están en esta situación ya súper crítica a ir saliendo? Pues mira, lo primero que se tiene que hacer aquí y siempre es entender la dimensión de la bronca, del problema en el que estoy, ¿no? Yo siempre les digo, a grandes males, grandes soluciones. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a evaluar de qué tamaño es el problema. Y cuando hablamos del tamaño del problema, estamos enfocándonos en dos cosas: el monto total de lo que debemos y a quién le debemos. No podemos encontrar una solución si desconocemos el problema y cómo está estructurado. Entonces, es detenernos a saber cuántas deudas tenemos, con quiénes o quiénes son mis acreedores, cuánto le debo a cada quien, a cuánto asciende el total de las deudas. Ese es el primer punto que tenemos que evaluar. Ok, ¿cuánto requiere de pago mensual esto? Ya lo decíamos ahorita, ¿no? Pues es el 50% de mi sueldo. Ok, es el 50%, pero en muchas ocasiones ni siquiera tenemos claro cuánto dinero ganamos. Entonces, el siguiente paso sería evaluar mi presupuesto, cómo están distribuidos mis gastos en estos momentos. Muy bien, pues si resulta que el pago total de las deudas que ya saqué es de 100 pesos y mis ingresos son de 300 pesos, muy bien. ¿Qué lugar le voy a dar ahorita a las deudas? El siguiente paso va a ser tomar decisiones muy importantes. En mi opinión, cuando ya una situación se salió de control, lo que tengo que hacer es cortar al 100%, y suena terrible, pero es necesario, todos los gastos que no sean básicos indispensables para la vida. Se acabaron vacaciones, se acabaron salidas los fines de semana, se acabaron refrescos, se acabaron cafés, se acabaron papitas. Todo lo que no sea indispensable para vivir, que no sea renta, que no sean pago de servicios, que no sea alimentación, que no sea transporte. En el caso de seguros, por ejemplo, yo nunca los quitaría de la fórmula de lo básico. Todo eso, todo lo que no sea ese rubro de básicos indispensables para la vida, se va a cancelar. ¿Y qué va a suceder? Pues no nada más se trata de cancelarlos por castigarme o pasármela mal. Ese no es el objetivo. El objetivo es que esos recursos que yo destino para temas recreativos en este momento se puedan sumar al pago de las deudas. Y entonces que yo pueda ir generando una atracción en este pago que vaya siendo cada vez más grande para que me permita salir lo más rápido posible. Desafortunadamente, ahorita atendiendo puntualmente a lo que me preguntabas, ¿no? El fondo de emergencias o las deudas, es bien complicado que pueda yo enfocarme en ahorrar cuando los intereses me están comiendo, porque entonces ya tengo que dividir el pastel en más pedazos. Cubro los gastos básicos, cubro las deudas, cubro los intereses, el ahorro, y eventualmente voy a terminar gastándome esos ahorros en gastos básicos o en pago de deudas. Entonces, yo sí me enfocaría primero en sanar la situación de las deudas, porque incluso esperemos que no, si en el proceso ocurre una situación de emergencia, pero ya mis tarjetas comienzan a estar otra vez en una situación saludable, bueno, voy a poder responder a esa emergencia. Y ojo, digo, esto se puede extender tantísimo como queramos. Hoy yo voy a tratar de ser muy puntual porque luego me extiendo, pero hay que tener muy claro en este proceso, cuando estoy en una situación de broncas, estoy en una emergencia. Ojo, porque el sobreendeudamiento es una situación de emergencia. Entonces,
En ese proceso también hay que entender cuáles van a ser las verdaderas situaciones imprevistas que voy a tener que resolver, porque comprar unos zapatos para ir a una fiesta no es una emergencia, porque agarrar un taxi porque se me hizo tarde no es propiamente una emergencia. Hay que ver, ok, voy a atender situaciones de salud, hubo un problema grave en casa que me impide vivir con tranquilidad, etcétera, etcétera. Y dentro de esas situaciones que están ahorita activando las alertas, está la situación de las deudas, que sería la primera que tendríamos que resolver. Wow, eso me gustó muchísimo porque lo resuelve. O sea, estás en una situación de emergencia. ¿Cómo vas a ahorrar para un fondo de emergencia si ya estás? O sea, lo que ahorres es prácticamente ya mismo empezar a pagar ese incendio que tienes en este momento. Me gusta mucho lo que dices y sobre todo, las personas tienen que entender algo, Dani, ¿sabes? Se puede cambiar una verdad, pero no se puede cambiar una mentira. Y a veces las personas están viviendo mentiras y las personas no saben exactamente cuánto están debiendo, lo que tú dices, a quién le están debiendo. ¿Cómo vas a cambiar esa mentira que estás viviendo? Entonces a veces les da pánico enfrentarse a la verdad y darse cuenta cuál es la situación actual. Pero es el principio de todo. O sea, y justo cuando tú hablas de la estrategia de que vamos a cortar todo de manera drástica para hacer una estrategia, tú puedes vivir con deudas algunos años haciendo estrategia o toda la vida sin hacer estrategia. Entonces ahí es, ¿qué prefieres? Sí, y algo también importante es ser bien conscientes de que ese proceso de endeudamiento, en el mejor de los casos, pues no ocurrió de la noche a la mañana. También requirió su constancia, también requirió esfuerzo de mi parte, andar pidiendo dinero aquí y allá, le eché ganas, ¿no? O sea, mucho dinero hubo que fui pidiendo y ese problema se formó, no fue de la noche a la mañana. Luego pareciera que yo tengo por ahí un meme que comparto, ¿no? Que es como el de la película de Monster Inc., que cuando la gente me dice, es que no sé en qué momento me endeudé, es como el que decía de una tarjeta de crédito voló sobre mí con su rayo Sí, lo he láser. visto. Este, o sea, y me endeudé, ¿no? Esto no ocurre de la noche a la mañana. Ahora, entendiendo esto, también hay que ser muy conscientes de que el proceso para salir de deudas no va a ser de la noche a la mañana y va a requerir esfuerzo, va a requerir constancia y va a requerir enfoque. Entonces, teniendo estas tres cosas, voy a poder salir, a lo mejor me va a tomar 1, 2 años, pero lo importante es que partamos este proyecto de salir de deudas desde la paciencia y desde la tranquilidad de que ya empecé. Malo sería seguirme engañando, como decías ahorita, ¿no? Seguir viviendo la mentira, porque al final mentira y todo lo que queramos, pero siempre andamos angustiados, siempre andamos con el pendiente, siempre empezamos a sentir que ya no nos alcanza, estamos preocupados. Peor aún cuando llega una situación en donde tengo ya llamadas de los despachos de cobranza que son extremadamente agresivos, cuando necesito resolver una emergencia y ya nadie me presta dinero, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante también que entendamos que va a ser un proceso largo y que tengamos muy claro, bueno, que recortar gastos al máximo es la primera parte y en el camino otra sugerencia también es subir los ingresos. Y ojo, no hablamos de tener un segundo trabajo de tiempo completo, porque luego hay quien escucha esto y dice, no manches, pues si ya trabajo 8 horas al día, ¿cómo crees que me voy a buscar otras 8? No es por ahí. Hay que ver de qué manera podemos generar una fuente adicional de ingresos que pues, no me demande otras 8 o 10 horas al día, pero créanme, aunque sean 500 pesitos, 1000 pesitos más al mes que yo logre generar de diversas maneras, hay que también darse la tarea de investigar. Pues imagínate, o sea, al año son 12,000 pesos. Si yo logro meterme 1000 pesitos más a la bolsa, 12,000 varos que nadie te va a regalar y que te van a ayudar un montón para bajarle las deudas en este escenario específicamente, ¿no? Así le hizo María, estaba haciendo tesis de otros nerds. Por ejemplo, pues ni tan nerds porque no pudieron hacer su propia tesis, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero iban a la universidad, eso ya es nerd. Ay, Finangata. Oye, y súper interesante. Y es que a veces hay cosas que no vemos, ¿sabes, Dani? Como respecto a este plan que también es bueno. Disminuyo gastos,
aumento ingresos y a veces hay cosas que tenemos en la carita como de, bueno, tengo esta ropa que no estoy usando, estos zapatos, y entonces es dinero que tienes ahí como dormido que puedes empezar a crear estrategia, sacar todo lo que no estás usando. Sí, por ahí hay un dicho, ahorita me voy a acordar bien de cómo dice, pero el punto es que, o sea, que cuando, o sea, si compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes, eventualmente vas a tener que vender esas cosas y Que cosas si que sí necesitas necesitas. para poder salir adelante, ¿no? O sea, sí, muchísimas de esas cosas voy a poder yo voltear a verlas como una opción para poder empezar a sanar esta situación. Otra vez hay que ser bien humildes y poder regresar a lo básico, ¿no? Decir, ok, va a haber muchas cosas de las cuales me voy a tener que privar ahorita, pero es poner también en perspectiva qué es más importante, mi tranquilidad, mi estabilidad o seguírmela pasando bien de forma indeterminada, pues hasta que la situación me sobrepase, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, sí, hombre, pues ay, deja de pagar, no pasa nada. Sí pasa muchísimo y el simple hecho de que yo pierda, decíamos ahorita, la tranquilidad por Cierra la todo lo que aplicación. implica, ¿no? La persecución para que pagues, pero por otro lado también, pues más adelante, a lo mejor voy a querer formar patrimonio y voy a pensar, estaría padre un crédito hipotecario para comprar un terrenito o para comprar un automóvil. Y todas esas puertas se van a mantener cerradas durante mucho tiempo. Hay quien también cree, y esto es una realidad, las deudas en estricto sentido desaparecerían de mi historial de crédito en un lapso de 6 años. Esto siempre y cuando nadie haya actualizado el estatus de la deuda. ¿Qué sucede entonces? Que luego ahí Se dice, compran. hay quien llega y revisa su historial de crédito al año 7 o 6 años con 2 meses esperando que ya no haya nada ahí y la deuda está más viva que nunca, ¿no? Porque resulta que si se pasa un despacho de cobranza del banco al despacho, pues se activa y entonces otra vez vuelven a contar los 6 años y si en el Inter ese despacho se la pasó a otro, vuelven otra vez a reactivar las condiciones de la deuda y esto puede tardar 6, 10, 12, 15 años y seguir apareciendo ahí en el historial, generándome un problema para tener la posibilidad de acceder. Eventualmente dices, ya agarré la onda, ya soy más responsable, estaba morro, iba a la universidad y se me hizo fácil, pero si no lo resuelvo, puede seguir generándome dificultades más adelante para tener una vida financieramente estable, ¿no? O sea, hay que pensar muy bien y elegir nuestras batallas y yo siempre le apostaré a buscar vivir con tranquilidad. Yo por eso siempre digo, si le debo 10,000 pesos al banco, es mi problema. Si le debo 1,000,000 de pesos, es problema del banco. Ay, bendito Dios. Bueno, pues Dani, qué buen, qué buena información, en serio. ¿Y qué tal si jugamos un poquito y hablamos de tu juego del dinero? Vamos a darle. Listo. De periodista sin empleo a conferencista en finanzas personales. Vamos a ver el juego del dinero de Daniel Urías, de Cultura Financiera. Listo, Daniel, cuéntanos un poco cuáles fueron tus errores financieros cuando comenzaste a recibir tus primeros ingresos. Pues básicamente no ahorrar, no reservar nada, ¿no? Digo, esto se remonta ahora sí que ya a mis 40 añitos, esto se remonta a los 17 años. Yo empecé a trabajar muy joven, teniendo buenos ingresos. Cantaba yo en un grupo, en una banda de música sinaloense en ¡Wow! Sonora. Y y ganaba muy bien, la neta, o sea, trabajábamos jueves, viernes, sábado y a veces hasta domingos, ¿no? En bautizos, principalmente en fiestas, bodas, 15 años, bautizos, en centros nocturnos. Y tenía yo pues muchos ingresos para alguien de esa edad, estamos hablando a inicios de los 2000. Entonces, ¿qué sucedió? Pues yo me compré toda la ropa que pude, traía un buen celular, gastaba constantemente y de repente cambia mi estatus de trabajador joven viviendo en casa de mis papás sin aportar la neta gran cosa o a lo mejor nada. Me voy a la universidad, me voy a estudiar fuera de donde yo crecí y entonces pues me voy solo y ya no tengo trabajo en ese momento. Entonces pues yo pasé ahora sí que
de millonario a mendigo, digo, y exagerando todo, ¿no? O sea, pero por explicarlo de alguna manera, pues de la preparatoria, me graduó de la prepa, me voy, renuncio al trabajo de la banda porque ya no iba a vivir ahí. Y entonces empiezo prácticamente con cero pesos, no tenía nada ahorrado para iniciar mi vida universitaria ya siendo independiente en ese momento. Y pues tuve que tramitar un crédito educativo para empezar a estudiar y el resto de los 4 años de mi carrera universitaria, pues estuve pagando ese crédito, recibiendo dinero para estar cubriendo mis gastos. Ya eventualmente volví a tener trabajo en la universidad y todo, pero ese primer momento de pasar de tener un montón de dinero y que pues no hubo alguien que me dijera, oye, ahorra, guarda una parte, vamos a abrir una cuenta o algo, pues sí, siempre lo recuerdo, ¿no? Porque sí fue un cambio muy abrupto y siempre pienso, imagínate, ¿no? Si yo hubiera invertido en ese entonces una parte, aunque sea pequeña de ese dinero, en este momento ya hubiera crecido de manera pues exponencial. Wow, Dani. Entonces, digamos que esos fueron el pequeño error que realmente pues es algo como que normal porque pues no tenemos la educación ni siquiera en la prepa, en la casa pues puede que sí, pero a veces hasta nos llevamos como las mañas de los papás también, ¿cierto? Entonces, digamos que ese fue un pequeño error. Tus aciertos, Dani, ¿en qué momento como que maduras financieramente y te das cuenta cuál es el camino correcto para manejar tu dinero? Digo, ese fue mi primer recuerdo así, traumático de que incluso yo me acuerdo que yo me arrepentía, ¿no? De no haber guardado dinero. Obviamente, digo, eso fue, como dices, fue siendo muy joven, pero no, hombre, yo he cometido un montón de errores financieros ya más grande, ¿no? Ya de 20 a mis 20, a mis 30. Pero bueno, ¿cuándo empiezo verdaderamente yo ya a agarrar la onda y a ponerme muy serio y a ser demasiado consciente sobre lo importante que era manejar mis finanzas personales en equilibrio? Precisamente cuando me empecé a dedicar a hacer cultura financiera, que esto ya son prácticamente 7 años que inicié. Hace 7 años, y digo, también se los comento para que tengan calma en sus vidas, ¿no? Y digan, o sea, siempre se puede empezar, siempre estamos a tiempo. Yo no nací siendo un señor, un bebé, señor administrado, o sea, no, o sea, he cometido un montón de errores. Actualmente sigo todavía tomando decisiones impulsivas, ¿no? Y poco analizadas y eventualmente, pues acierto, y eventualmente me equivoco. Pero bueno, esto es un proceso y es parte de la vida misma, es parte de ser humano. Pero cuando yo me despiden de mi trabajo en un área de comunicación, de relaciones públicas y redes sociales en una compañía aseguradora, cuando yo decido, pues, me despiden en el contexto de que yo acababa de iniciar con cultura financiera. Entonces, en ese momento, pues yo paso de ser una persona que toda la vida había tenido prestaciones laborales, ¿no? Tener IMSS, tener seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores privado, fondo de ahorro, caja de ahorro, todo, ¿no? Todo, a tener nada. Yo nunca en la vida había sido emprendedor. Yo nunca en la vida había sido emprendedor, entonces me enfrento por primera vez en la vida a ese estilo de generar ingresos. Y lo primero es que, ok, yo con mi liquidación dije, tengo que ser sumamente responsable. Yo voy a hablar de finanzas personales todos los días y tengo que ser un ejemplo. No me puedo endeudar a lo güey. No puedo no tener un seguro de vida y de invalidez. No puedo no tener mi propio seguro de gastos médicos mayores. No puedo no tener ahorros de largo plazo. Entonces comienzo a estructurar todas mis decisiones en función a ser un ejemplo, ¿no? Y tener la solvencia moral, digamos, de que si yo te voy a dar un consejo, pues es porque yo lo estoy haciendo. Y ahí comienzo a ser mucho más consciente y mucho más responsable, mucho más organizado en el manejo de mis finanzas personales. He tratado a lo largo de estos 7 años, pues, de ser consistente y de ser coherente con lo que digo y lo que hago. Entonces, siento que esta ha sido la etapa de mi vida en donde, pues, más responsable he sido, he tomado mejores decisiones. Insisto, esto no me exime de cometer errores y de también luego de repente medio salirme de control, porque no tiene que ver con lo que conocemos del tema, sino con
lo que somos como personas y cómo respondemos a nuestras emociones. También esto ténganlo clarísimo. Yo estudié periodismo, yo estudié ciencias de la comunicación, yo no estudié economía, administración, finanzas, y no por eso, no por eso pues voy a decir, ya no puedo aprender del tema, ¿no? No tiene que ver con la formación profesional que tengamos, sino con la disposición que tengamos de aprender lo básico de las matemáticas, sumas, restas, divisiones, cuando mucho ya poniéndonos muy, muy sofisticados, y con qué tanto aprendemos a conocernos emocionalmente, cómo respondemos ante nuestras emociones, miedos, preocupaciones, alegrías, aburrimiento. ¿Por qué gasto como gasto? ¿En qué situaciones? ¿Cómo respondo ante el estrés? Todo eso tiene que ver con la manera en la que gastamos el dinero, y eso es también lo que yo he tratado de ir aprendiendo de mí a lo largo de estos años, y eso es lo que muchas veces me lleva también a cometer errores o a salirme de control, que actúo en modo automático o actúo en función a cómo me siento o cómo estoy en términos emocionales, y que a veces no es el mejor de los consejeros, ¿no? El impulso emocional, pero es inevitable y no nos lo podemos quitar porque no nos podemos convertir en robots. Dani, gracias por contarnos esta parte, y definitivamente es importante que las personas conozcan esto, que podemos cometer errores, pero el otro día simplemente tomar el camino. A veces como que nos damos muchos latigazos de por qué manejo el dinero así, por qué hago, y simplemente cada momento de nuestra vida tomamos las decisiones con las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces en buenas decisiones fue porque alguna vez tomé malas decisiones. Y me encanta también lo que dices cuando te comprometes a predicar lo que estás diciendo o a aplicar lo que estás predicando. Porque hay una parte que dice que tú aprendes más rápido cuando enseñas. Entonces, si tú estás enseñando, también es como, mucho de lo que yo escribo a veces es como un autoconsejo, ¿sabes? Y es como de un autoconsejo, y si tú te conectas con ese consejo, pues está bien. Pero muchas veces me lo digo a mí porque sí, totalmente nos salimos de control. O sea, totalmente hay cosas que cuestan, pero es el otro día, pues voy a empezar de nuevo. Todos los días tomar la decisión de hacer mejor las cosas. Sí, y ser bien, bien amables con nosotros, ¿no? Ya lo decías ahorita, luego somos demasiado, eh, pues, autocríticos, ¿no? Criticones con nosotros mismos. Y es entender que esto no es lineal, pues no es, ya tomé el camino y si me equivoqué, entonces ya todo, voy a renunciar a todo lo que había avanzado. No, o sea, en el camino, esto es, insisto, son subidas y bajadas, y lo importante es qué tan constantes somos en los cambios que queremos hacer. Pero hay que entender que en el camino pues, nos vamos a equivocar, y en el camino vamos a ceder ante alguna tentación, y está bien, es normal. Lo importante es cómo respondemos a esa situación, cómo aprendemos de los errores, cómo vamos haciendo que esto sea cada vez menos frecuente o que la caída sea menos pronunciada. Y en la medida de que el balance se vaya dando, o sea, pues decisiones buenas de manera recurrente versus algunas despeinadas que me peguen en el camino, pues está muy bien, no sucede nada, ¿no? Incluso me puedo permitir a veces también gastar a lo desgraciado sin que eso implique un problema en el largo plazo y que termine yo embroncado, ¿no? La bronca o el problema es cuando estoy en medio de los fregadazos, está la situación bien mal, y sigo yo todavía pues cavando hacia el fondo, ¿no? En lugar de tratar de salir de esa situación. Ahí es donde se va volviendo cada vez más complejo, pero hay que tratar de encontrar el equilibrio, y hay que entender que pues eventualmente nos vamos a equivocar, somos seres humanos, actuamos muchísimo en función a las emociones, mucho más que a la razón, y esto suena como poético, como canción si quieren, pero es cierto. Muchísimas de las decisiones que vamos a tomar a lo largo de nuestra vida están basadas mucho más en emociones que en un razonamiento pragmático, ¿no? Entonces, y esto es inevitable, insisto, quien quiera quitarse esta parte de su ser, prácticamente estaría queriendo renunciar a su humanidad. Entonces, hay que aprender a conocernos, hay que aprender de finanzas personales y hay que aprender a conocernos como personas, que esa parte para mí es más difícil que la de las finanzas personales.
Wow, definitivamente sí tiene mucho que ver. Te cuento que nunca había logrado tener a Finangata tan meditativa. Creo que te está funcionando más lo que tú le estás diciendo hoy que todos No, los es que yo capítulos que tenemos. no la dejo hablar. Ay, me despertaron, ¿qué pasó? Eso está muy feo. Por no querer decir que estás meditativa. Ahorita sí estás pensando qué onda con tus finanzas, ¿cierto? Yo solo quiero saber el juego del dinero de Daniel. A ver, ¿en qué cuarto estaba Daniel? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Jenny, tú eres la asesora, tú debes saber todo eso. Mira, Dani ahorita está en su segundo cuarto del juego y ya hace muchísimo tiempo maduró. Por cierto, hablando de eso, no podemos dejar de hablar de tu nueva fase de la vida, Dani, donde contrajiste matrimonio, ¿cierto? ¿Cómo han Sí, sí, sido las sí. nuevas finanzas en pareja, Dani? O sea, esto te ha hecho madurar un poco más, así como que tenías un cuestionario con tu esposa, así de cuánto tienes en buró, cómo están tus deudas. ¿Piensas que esto debe ser antes de casarse o cada quien con sus finanzas? Pues mira, siento que sí es importante, pero eso se ve en el día a día, en la relación, ¿no? O sea, creo que evidentemente también yo no inicié el noviazgo desde una evaluación, ¿no? De, oye, a ver cuántos puntos Infonavit tienes y pásame tu historial de crédito. No, Ay, eso así nunca no, estarías conmigo. Tú eso ya no. perdiste tu oportunidad, Finangata, o sea, ya está casado, ¿está bien? Sí, no, ya lo consideraremos si sale mal. Pero Fórmate. el punto es que, o sea, dentro de la relación, ¿no? O sea, el tiempo que duró, en mi caso, nuestro noviazgo, pues ahí te vas dando cuenta de cómo funciona la persona en cuanto a gastos, ¿no? Yo en algún momento, antes de que fuéramos novios, ahora mi actual esposa y yo, pues yo le di una asesoría de finanzas personales y pues obviamente digo, pues yo en mi caso pues partí con más ventaja en esa información porque pues no tenía deudas, estaba todo, era muy organizada y hasta la fecha, ¿no? Entonces digo eso porque pues yo doy asesorías y pues de alguna manera por ahí empezamos a conocernos. Pero bueno, el punto es que tú voltees a ver a la persona con la que quieres formar una vida ya de pareja en el largo plazo, cómo se organiza, cuál es su relación con el dinero, desde el hecho, ¿no? De hecho, hace unos días estábamos platicando mi esposa y yo que vivimos muy a gusto sin que estén llegando todos los días paquetes de Amazon y de Temu y de Shein o Chain, como se diga, a la casa. No es algo que nosotros hagamos con frecuencia, ni compramos por Rappi, ni por Uber Eats, ni por Didi, o sea, cero ese tipo de cosas. Eso me Y suena una vida nunca, muy aburrida. sí, es probablemente, pero son cosas que no las evaluamos en la relación, ¿no? O sea, no fue como, oye, y tú pides por Didi, tú pides por Amazon, simplemente, o sea, se va viendo. Y afortunadamente es algo que compartimos y que hasta lo disfrutamos, ¿no? Lo sentimos como parte del orden y del control en nuestro día a día en las finanzas personales. Entonces, digo, sí es bien interesante el aprender a vivir con una persona todos los días, el entender el hecho también de cómo te organizas en las compras de los gastos básicos, el poder tener claridad en la parte de las conversaciones de dinero es bien importante, porque también el hecho de que no te dé pena, que no te dé vergüenza, que no sientas que estás revelando información privilegiada. Yo me he encontrado con muchas personas que siguen la cuenta de cultura financiera que me dicen, no, yo no suelto ni un poquito de información a ese perro o a esa persona, a esa mujer interesada, porque esas son mis finanzas y es mi dinero y va a querer tomar ventaja sobre esa situación. Se los prometo que es una constante de muchas personas que me dicen, ni de chiste le soltaría información de mis finanzas a la persona, dejen ustedes a mi novio o novia, eso creo que uno sabrá en qué momento, ¿no? Pero ya vives con esa persona. Es gente que está casada, gente que vive bajo el mismo techo, gente que tiene hijos con esa otra persona en la que no confían. Entonces está bien canijo
si quizás se sentaran a meditar y se dieran cuenta, ¿cómo es posible que no confíes en la persona con la que duermes y con la que cotorreas en otros varios aspectos? Qué raro, así me han dicho todos mis ex. O sea, neta, o sea, te conoces en calzones, te conoces sin calzones, pero, no, pero de finanzas no vamos a hablar y no vamos a No. hablar de cuánto gano porque no te tengo confianza. Es bien Wow. importante que analicemos por qué no podemos confiar en alguien con quien dormimos, en alguien con quien compartimos el techo, la mesa, la vida en general, ¿no? Porque de ahí vienen otro montón de problemas que tienen que ver con la falta de metas en común, con la falta de sumar esfuerzos financieramente hablando para lograr más y vivir mejor. Y si se vuelve esto una guerra fría en donde yo no te digo, tú no me dices, yo no sé de qué tamaño son tus deudas, ni tú las mías, y eventualmente ya nos animamos a hacer un plan en común y resulta que traemos cada quien un desastre, o uno de los dos es un desastre, pues ya nos atrasamos, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, con los créditos hipotecarios. Cuando alguien quiere sacar un crédito hipotecario mancomunado, resulta que en la revisión del buró de crédito, pues de repente no falta el que sale con unas deudas para sentarse a llorar y dices, chale, pues no, y ahora, pues entonces el otro es el que se va a tener que aventar el pato de sacar el crédito solo, si le alcanza o si no, pues ya valió gorro ese proyecto. Entonces sí es importantísimo trabajar en esta parte. Yo, desde mi experiencia, recién cumplí en febrero el primer año de casados y la neta es que ha sido muy tranquilo en el aspecto de que hay mucha confianza, mucha comunicación, mucha transparencia y ha sido de gran aprendizaje porque pues también yo viví prácticamente toda mi vida de adulto, la había vivido yo solo y ha sido muy bueno, muy gratificante saber que hay una red también de apoyo, saber que hay con quién descansar muchas situaciones, con quién conversar. Por ahí veía, ¿no?, un tweet que decía que solo los que viven solos pueden saber lo que es estar 7, 8 horas al día sin mencionar una palabra. Imagínense yo que no me para la boca, en esa época era muy complicado, ¿no? Entonces, muy padre. O sea, la verdad es que sí, mi experiencia en esta nueva etapa de vida del matrimonio ha sido increíble, muy gratificante y muy interesante también el aprender todos los días a organizarnos, no nada más en lo financiero, obviamente, sino en general en la vida. Recomiendo, yo sé que muchas personas pues no recomendarán desde otros lugares más complejos. En mi caso, pues sí ha estado muy padre. Ahora sí que cada quien decidirá lo que quiera hacer con su proyecto de vida. Pero bueno, si deciden casarse, siempre tengan muy en claro que pues tiene que haber confianza plena y eso incluirá la parte financiera. Y entonces para quien vayan a elegir, pues esa confianza viene desde antes. Y si no confías en esa persona antes de casarte, no vas a confiar en esa persona casándote, eso no va a remediar nada, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, elegir en función a con quién me siento seguro, me siento en confianza y siento que va a ser alguien que me va a aportar y no que me va a restar, porque también muchas relaciones se dan desde ahí y a veces nos quedamos estancados por años y años y años sabiendo que fueron más bien procesos sumamente desgastantes en donde perdimos más que lo que ganamos. Dani, wow, qué gusto, en serio, poder conocerte fuera de los memes, fuera de lo que podemos ver por ti en redes y conocer esa persona que eres, o sea, tan madura, tan tranquila, tanto conocimiento que tienes del tema. A mí aparte de Finangata no se me hace que sea como una vida aburrida, sino que no tenemos que seguir, digamos, lo que nos han enseñado, sino que es como cuando la persona es fit. La persona es fit, siente gusto en despreciar, ¿sabes? Como el dulcecito, o la coca, o las cosas que le hagan daño a su cuerpo. Asimismo podemos ser nosotros fit con nuestras finanzas, entonces podemos sentir gusto cuando no hacemos compras que no son tan necesarias, como de no es importante para mí, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces creo que ha sido una enseñanza bien valiosa, el tiempo se nos está acabando, solamente para terminar, cuéntanos, cuando te vemos en redes no parece un trabajo, Dani, esto parece tu misión y tu objetivo de vida. ¿Cuál es el sueño que tienes respecto a la vida financiera de los mexicanos? Pues mira, para mí lo más importante es que
Todo el trabajo que realizo diariamente y junto con personas como tú y otros colegas, ¿no? Que nos dedicamos a compartir esta información de cómo tomar mejores decisiones con lo que tienes para que puedas crecer. Ese es para mí el ideal, ¿no? Que cada vez podamos saber más personas, que compartamos información que le ayude a la mayor cantidad posible de mexicanos y fuera de México también, porque afortunadamente en el caso de las redes sociales podemos llegar también a otros países, eh, que seamos más conscientes de la manera en la que gastamos, pero que esa conciencia provenga de tener herramientas, que podamos ayudarle a las personas a tomar buenas decisiones, compartiéndoles información que sea sencilla, que sea aplicable, que sea digerible, que sea incluso hasta divertida, ¿no? Creo que se ha avanzado muchísimo en estos últimos 10 años. El salto de hablar de finanzas personales en México ha sido enorme en la manera tan sencilla, cercana, amena, en la que ya cada vez más especialistas lo hacen. Y para mí eso sería, ¿no? Que todos, digo, la gran mayoría de las personas que están en condiciones de manejar sus finanzas personales, recordemos que desafortunadamente también en México y en Sudamérica existen millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema, en donde ahí las necesidades son otras. Es básicamente en el día a día poderte llevar algo al estómago que te permita no seguir adelante. Esa es una realidad muy, muy dura, muy complicada. Desafortunadamente, pues ahí todo lo que nosotros podamos decir y hacer no sirve para nada. Pero hablando en una situación en donde, bueno, pues sí hay un ingreso diario y hay una oportunidad de optimizar y de distribuir ese ingreso de una mejor forma, hay posibilidades, potencial de que ese dinero pueda hacerse crecer en la medida de lo que sea posible, que todo ese potencial de mejora, de cambio, de encontrar la estabilidad, pueda ser algo de todos los días, y que a la hora de que yo tenga una tarjeta de crédito sea porque soy consciente de para qué me va a servir. Y si yo tengo un dinero guardado en una cuenta de banco o en un cochinito ahí abandonado, que pueda dar ese paso de ponerlo a crecer en una opción de inversión que sea segura, que tenga la posibilidad de elegir sabiamente, alejándome de los riesgos de las estafas y de los fraudes, que hay un montón y que se van diversificando con el uso de la tecnología de manera muy preocupante. También eso, pues que digas, es que lo leí, lo escuché, lo vi y entonces sé cómo evitar caer en una situación de ese tipo. Ese sería mi sueño, y pues es un sueño en el que trabajo todos los días, ¿no? Y que afortunadamente en el camino pues he ido encontrando también quienes están en este mismo trayecto. Espero que entre todos logremos que cada vez sean más personas las que tengan estabilidad en sus finanzas personales y menos personas las que caigan en situaciones complicadas por no haber tenido a tiempo la información necesaria para elegir mejor. Que así sea, Dani, que así sea. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñas. Es increíble sobre todo la empatía que tienes, porque sabemos que vamos a ciertas personas, pero hay personas que están en otro lado de la pirámide. Entonces, ¿qué tal si los que podemos hacer un poquito más luego podemos ayudar a estas personas? Sería bien bonito como un movimiento así. Dani, para terminar, déjanos tus redes sociales, donde podemos seguir aprendiendo de esta información tan valiosa, y sobre todo cuando dices digerible, cuando dices amable, simple y divertida, estamos hablando totalmente de ti. ¿Dónde pueden buscar las personas esta información que compartes? Pues mira, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en TikTok, como Cultura Financiera. Así me encuentran. Nada más, sí, igual recomendación, muchísimo, muchísimo cuidado con mi cuenta y con la de cualquier especialista en temas de finanzas personales. Verifiquen que todos tenemos un solo perfil. Nadie les vamos a jamás, nunca en la vida, mandar mensajes directos ofreciéndoles oportunidades de negocio, entre comillas.
nadie vamos a mandarles solicitud de amistad para seguirlos, no porque seamos sangrones, sino porque no queremos generar ningún tipo de confusión. Y se los menciono porque en esta parte que hablábamos ahorita de la gran manera en la que se han diversificado las maneras de estafar a la gente, está todos estos perfiles falsos en redes sociales de especialistas en temas de educación financiera que están buscando afectar a las personas, ¿no? Y lo menciono siempre con mucho énfasis a la hora de que me toca o me dan ustedes la oportunidad de compartir mis redes sociales, pues porque luego buscas, ¿no? Cultura financiera, así como cool en inglés se escribe cultura financiera, y pues te salen 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 cuentas con nombres parecidos. Una está en un 0, una está en un número 1, un guión bajo, un punto. Mis redes son así, tal cual, sin puntos, sin comas, sin números, sin nada raro, así cultura financiera. Así me encuentran. Generalmente pues van a ver ahí el número de seguidores, que suele ser bastante grande a diferencia de una cuenta falsa, etcétera. Con muchísimo gusto si quieren seguirme, o pueden ir a www.culturafinanciera.com y ahí van a encontrar todas mis redes sociales, las reales, las únicas, y ahí también pues, para más seguridad por ahí pueden llegar directo. ¿Qué? O sea que no fuiste tú el que me dijo que invirtiera en Pemex. No, por más que se parezca a la cuenta, no fui yo. Ay, tengo que ir al banco, espérenme. Sí, Dani, qué bueno que lo mencionas porque bueno, sí nos pasa, ese tema está bien complicado. Bueno, Dani, pues agradecerte infinitamente por este espacio. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada. La información de hoy fue bastante importante. Entonces, bueno, nos vemos en siguientes, no sé, ojalá nos permita la vida encontrarnos en alguna conferencia, en algún lugar, y ten en cuenta que te sigo todo el tiempo. O sea, yo soy la consumidora número 1 de toda tu información porque me sirve mucho para mi trabajo. A veces me robo tus memes. No, pues muchísimas gracias a ti, gracias a Pinangata, que hoy no sacó sus gatadas. Está tímida. Por lo que me dices, Estoy pero bueno, ahora sí que no hubo gatada tras gatada. Pero no, muchas gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero sinceramente que un poco de lo que platicamos, pues de alguna manera sirva para que alguien empiece también a tomar decisiones de manera más consciente, y que si hoy están en alguna situación compleja en términos del manejo de su dinero, pues que sea pasajero y que pronto venga la tranquilidad y que esa estabilidad les dure lo que les dure la vida, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, les mando un abrazo y pues sí, ojalá que tengamos chance de volver a platicar próximamente. Muchas gracias, Dani. Parte 2. Para que no digas nada. Listo, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por participar en el programa. No olvides en seguirme en mis redes sociales como Jennifer, asesora financiera. Hasta la próxima. Chao, chao.